Yo les invito a la palabra del Señor en esta mañana. Y para aquellos que no estamos ubicados un poquito en tiempo y espacio, estamos ya en el tercer domingo de Pascua de Resurrección. Y son unos domingos después de la Pascua, los cuales tienen como propósito que recordemos, que nos demos cuenta que Jesucristo ha resucitado. El objetivo de cada uno de estos domingos, que va a llegar hasta el domingo de Ascensión, y luego el domingo de Ascensión, ¿qué es lo que viene? Pentecostés. Durante estos 40 días el Señor se ha estado apareciendo a sus discípulos, a aquellos que le seguían, recordando que no está muerto, sino que está vivo, sino que ha resucitado. Así que este es un tiempo precioso para que usted ahí en esta mañana se dé cuenta que usted no está aquí por gusto, que usted no está aquí adorando por adorar, que usted no está aquí cumpliendo con un propósito religioso, sino que usted está adorando a un Dios vivo, a un Dios que ha resucitado. Amén. Yo les pido con mucha reverencia que nos pongamos de pie y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del verso 35 al 48. Y ese es el tema del mensaje de hoy. Jesús le dice a cada uno: miren, yo soy. Durante todo este tiempo Jesús se va a estar apareciendo. Gloria a Dios. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Lucas capítulo 24 del 35 al 48. Y la palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que tengo yo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo estas palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, oh Señor, de que nada nos pueda distraer, de que nada nos haga perder la atención de lo que tú tienes que decirnos. Y que no sea tu siervo quien hable, sino, Señor, que seas tú mismo hablando a tu pueblo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, cada uno de estos tiempos, de estos espacios, son aquellos momentos en los cuales Jesús se va apareciendo y se aparece a sus discípulos, se aparece también a los apóstoles, porque recordemos que solamente los apóstoles eran aquellos 12 o 11 que quedaban en ese momento, pero habían otros que también estaban caminando con ellos. Pero el problema
que más nos ocupa al entender esto es el problema que tenemos nosotros para entender las noticias. Y no cualquier noticia, sino para aceptar y entender las buenas noticias. Porque siempre estamos listos para aceptar las malas. ¿No es cierto? Si somos sinceros, estamos siempre listos, atentos y preparados para aceptar las malas noticias, pero nunca estamos preparados para aceptar las buenas. ¿Por qué pasa eso? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, hoy el mundo amaneció, algunos de ustedes que yo sé que ven noticias y que están ahí pendientes, el mundo amaneció hoy con este problema entre Irán e Israel. No es un tema nuevo. Bíblicamente sabemos que desde Abraham viene ese problema. Sabemos en la Biblia, ¿verdad?, que Israel, ese pueblo tan pequeñito, rodeado de enemigos constantemente, siempre es un pueblo que sale victorioso. En el día de ayer vimos todos esos drones, toda esa cantidad de bombas y todas aquellas cosas que mandaron al pueblo de Israel. Sin embargo, ni una sola prácticamente tocó al pueblo de Israel. Porque sabemos que las promesas de Dios permanecen. Pero muchas veces nosotros pensamos mucho más en que va a haber una guerra, una tercera guerra mundial, un cataclismo en el mundo. Estamos preparados para eso, pero no estamos preparados para saber de que Cristo viene. Y yo creo que la mejor noticia que debemos estar preparados nosotros, listos ya, es para la venida del Señor. No preocuparnos que sea una tercera guerra mundial, lo que va a pasar, y ya está todo el mundo preocupado por eso. El mundo entero, ya había gente buscando gasolina, porque ya dice que mañana se iba a poner más cara la gasolina. ¿Verdad? Ya Gloria andaba ya rápido buscando su gasolina en Villay, apurada ya, porque uno pasa todos los días y ve el cartel. Hace una semana estaba a 3 días y ya está a 3.59 de nuevo. ¿Qué cosa más grande? Enseguida, un problemita que hay, enseguida te quiere subir la gasolina, subir la comida y subir todo. Porque estamos acostumbrados a eso, a aceptar siempre las malas noticias. Pero el Señor nos ha venido a dar una buena, que Él está aquí, que su presencia está con nosotros, y donde Él está, todo tiene que marchar bien. Y esa es la confianza que tenemos que tener cada uno de nosotros. No es esa guerra mundial que ha de venir, sino es que Cristo es el que viene. Y que aunque vengan guerras, aunque venga lo que tenga que venir, sabemos que somos salvos en el nombre del Señor. Y sabemos que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y que como pueblo de Dios tenemos que aprovechar todos los momentos para dar las buenas noticias de ese Dios que nos ha salvado. Cuando uno, ya entrando en el texto, la semana anterior, ¿verdad?, se estaba hablando acerca de los caminantes de Maús. Y aquí en el texto se comienza hablando de aquellos caminantes que dice que había aquellas 2 personas que venían caminando. No eran de los apóstoles, pero venían de regreso a su casa. La Biblia dice que estaban desanimados. ¿Usted sabe qué cosa es una gente desanimada? Según la interpretación, alguien desanimado es alguien que no tiene alma. Es alguien que ha perdido todo tipo de esperanza. Ellos habían visto a su Cristo, habían visto al Señor allí en la cruz del Calvario. Lo habían visto que le cayeron, que lo torturaron, que se burlaban de Él. Ellos tuvieron que verlo desde lejos y se iban tristes. Porque ya había pasado el tiempo y nada había acontecido. Yo sé que muchas veces nosotros nos desalentamos porque las cosas no se dan en el momento que queremos. Y una de las cosas que más, y esto es un consejo que uno va aprendiendo, mientras más expectativas tú tengas de algo, más la vas matando. Nunca nos hagamos expectativas de las cosas, porque mientras más expectativas tú te hagas de algo, más la destruyes. Estas personas venían con una expectativa acerca de Jesús, de lo que ellos pensaban, de lo que ellos entendían, y entonces las cosas no las vieron en el momento que tenían que verla, ni cómo tenían que verla.
Y entonces ya regresaban a su casa destruidos, cansados, desencantados. Pero hay una buena noticia, que Jesús resucitó. Y incluso podemos imaginarnos de todas las cosas que ellos venían hablando. Porque yo lo veo a ustedes muchas veces aquí hablando, y cada vez que los veo, a ustedes, me recuerdo a los caminantes de Emaús. Y ustedes dirán, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Aquí se junta una hermanita y una hermanita, o una hermanita y un hermanito, y comienzan, ay, que me duele la columna. Y viene la otra hermanita, ay, a mí me duele el juanete del pie. Ay, no, a mí me duele la cabeza. Y están hablando de dolor por todo el camino. Reprende, ¿verdad? Pero aquí hay muchos de ustedes que es así, cuando se sienten a hablar de dolor y de medicamentos, eso es el día entero. No dicen una cosa positiva en toda la conversación. Que sea médico, que se la apoyen, y que se le examen, y que se ahora sí, y que se ahora no, y que me duele aquí, y tomo esta pastilla, y yo voy a pedir esta pastilla allá. De eso hablan todo el tiempo. Y no hablan de salud, no hablan de cosas lindas que está haciendo el Señor. Si se sienta alguien que no es creyente al lado, usted va a decir, yo, si esta gente está así, que están en Cristo, que me espera a mí. Y no se dan cuenta de que Cristo está ahí caminando con ustedes. Pues así les pasó a los caminantes de Emaús. Me imagino que iban hablando de todo. Y el Señor se les acercó y haciéndose que no, le dijo, ¿y de qué hablan ustedes? Pero tú no sabes lo que ha pasado. Tú eres el único aquí en el pueblo que no te has enterado de lo que ha pasado. El Señor sabía. Y es por eso, hermano, que en el medio de todos nuestros problemas, en el medio de todas nuestras quejas, tenemos que darnos cuenta que Cristo ha resucitado y que va caminando con nosotros, así como iba con estos caminantes. Ellos se dieron cuenta de que era Jesús, y tan pronto se dan cuenta que es Jesús, salen entonces y comienzan a llevar las buenas nuevas a las demás gente que estaba en el pueblo. No esperaron más tiempo. Una vez que tuvieron el encuentro, salen entonces a hablar con el Señor. Qué importante es ese encuentro, qué lindo es ese encuentro. Cuando uno se encuentra con el Señor, lo único que uno tiene deseo es de ¿qué? De comunicarles a otros lo que el Señor está haciendo contigo, de cómo Él está cambiando tu vida, de todo lo que Él hizo. Y es por eso que cuando escuchamos todo este relato, nos ponemos a pensar y entendemos entonces si esto fue algo que pasó hace 2000 años o esto es algo que también está pasando en nuestras vidas. ¿Solamente aquel encuentro fue hace 2000 años o todavía Dios se encuentra con nosotros hoy? Y hay una pregunta muy importante que nos podemos hacer y quiero que ustedes se queden pensando en esa pregunta porque yo me la hice en lo que meditaba en este pasaje. Hay una pregunta que es importante aquí. ¿Quién habla? ¿Y a quién se le habla? Habla alguien quien ha muerto. Fíjense bien. El que está hablando es alguien que ha muerto. Pero no ha muerto en cualquier tipo de muerte, sino que ha muerto torturado, ha muerto humillado, ha muerto a la vista de toda la gente. Ha muerto a la vista de ellos mismos. ¿Y a quién se le está hablando? Se le está hablando a alguien el cual están asustados. Se le está hablando a alguien que tiene miedo, que están asustados por todas las cosas que han visto. Sencillamente personas que no tienen fe. No la tenían en ese momento. Qué importante es eso. Tal vez alguno de ustedes puede decir, bueno, tal vez puedo ser yo que tengo miedo. Habla de alguien que ha muerto, pero que también ha resucitado. Que no podía resucitar sin morir primero. Y eso es algo importantísimo, eso es algo que nos da patente a nuestra fe.
Que el Cristo resucitado le está hablando a gente llena de miedo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestros miedos. Y yo diría más, como decíamos ahorita, para mí la gente con miedo también es ausencia de fe. A esa gente Jesús les está hablando. Y eso me trae a mente cosas que también nos pasan a nosotros en el día de hoy. Hoy yo creo que muchos de nosotros y que mucha gente hoy está llena de miedos. ¿Pero miedo a qué? Usted se preguntará, ¿miedo a qué? ¿A qué podemos tenerle nosotros miedo? Hay muchas cosas a las cuales podemos tener miedo. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús les dice a la gente llena de miedo? ¿Qué es lo que Jesús les dice a aquella gente llena de miedo? Miren, yo soy. Miren, yo soy. Una persona que tiene miedo, ¿a qué le tiene miedo? ¿A lo desconocido? ¿O a que te descubran? También a lo desconocido y a que te conozcan también. Hay muchos miedos. Hay miedo a personas, hay miedo a eventos, hay miedo a enfermedades. Esta gente tenía miedo de morir torturados porque sabían cómo había muerto Jesús en la cruz del Calvario, que después que lo torturaron, le hicieron cargar esa cruz, lo cuelgan a esa cruz, cómo tenía sed, cómo tenía todo lo que pasó a Jesús y cómo murió allí encima con ese sol. Ellos tenían miedo de morir así. Y no se daban cuenta que muchos de ellos iban a morir así después. No tanto como Jesús, pero muchos murieron de una manera bastante tenebrosa, si podemos decir así. Pero ¿quién de nosotros no tiene miedo a morir? Si somos sinceros, ¿quién de nosotros no tiene miedo a la muerte? Todos tenemos miedo a la muerte. Puede ser muchos que se cuiden como gallo fino. Los cristianos somos los primeros que siempre decimos, me voy con Cristo. Los primeros que decimos, que la muerte no sé qué. Pero todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Todo el mundo quiere cuidarse. Y yo sé que muchos de nosotros le tenemos miedo a eso. Tenemos miedo a morir. A ti, a mí. Y no solamente, no es que nos dé miedo a la muerte, porque la muerte es un paso. La muerte es un paso que nos damos cuenta cuando no se muere. Bueno, ninguno nos hemos muerto aquí, pero uno sabe que uno pasa de un lado a otro y se acabó. ¿Usted sabe qué es lo que da miedo? El maltrato, la situación por la que uno pasa en lo que uno se muere. La tortura de la enfermedad. Es a eso a lo que nosotros le tenemos miedo. Fíjense, presten atención a esto, porque enseguida el enemigo manda distorsión. El miedo no es a la muerte, el miedo es a la tortura de la muerte. A saber que te vas a morir de un cáncer, a saber que te vas a morir de una enfermedad, a saber lo que tú tienes ya, y entonces eso es lo que te provoca miedo. No es la muerte. No es la muerte lo que te provoca ese temor, eso es mentira. Nadie tiene miedo a la muerte, tenemos miedo a la tortura. Tenemos miedo a una quimio, tenemos miedo a una, no sé cuántas cosas vamos a tener que pasar, tenemos miedo a operarnos, como estábamos orando hoy por operaciones. A esas cosas les tenemos miedo, ¿sí o no? Es a eso, a saber que estoy en una cama, no sé, en hospice, en lo que sea, decimos ya, como tuve yo que ver hermanas que nosotros conocemos ahí en hospice, ahí que decían ya no puedo más, ya no doy más. Ese es el miedo que todos nosotros tenemos y es por eso que nos cuidamos y que le huimos tanto a la muerte.
Pero hay algo bien bonito en el medio de todo eso. Y es que Jesús viene a tu lado y te dice, ya yo pasé por todo eso, ya yo resucité. No tienes que tener miedo porque toda esa tortura, todas esas cosas yo las pasé, yo morí y he resucitado. Y si tú crees en mí, también morirás y también resucitarás en el momento correcto. Una vez más el Señor dice, no tengan miedo, yo soy. No podemos tener miedo si estamos en Cristo, porque para todos aquellos que estamos en Cristo tenemos vida y es vida eterna. Si alguien nos ha diagnosticado alguna enfermedad, si algún ser querido se nos ha ido también, hay momentos de tristeza, pero también hay momentos de gozo, porque sabemos que también todos aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, como lo hizo Jesucristo. Por eso se apareció a cada uno de ellos. Yo sé que a nosotros nos puede parecer mentira este tema, porque también a ellos que caminaron con Jesús, que vieron sus milagros, que leyeron la palabra, que creían en Él, lo estaban viendo ahí, le estaban enseñando, mira mis manos, mis pies, tengo hambre, denme de comer. Y aún así estaban atónitos por lo que estaban viendo. No tengamos miedo, hermanos, porque Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y es por eso que cuando Él llega a ellos, le dice a cada uno de ellos, tengan paz. Y esa palabra paz, esa palabra shalom, ¿qué es lo que significa? La paz no es esa paz que tú y yo pensamos que es ausencia de problemas y estoy tranquilo, estoy en paz porque no tengo problemas. Eso no es paz. La paz de Dios es tener problemas en el ojo del huracán. ¿Estamos aquí? La paz de Dios es tener problemas, es estar en paz en el medio de los problemas, en el medio de las situaciones, cuando la cosa está más dura. Es como el Señor te dice, paz a vosotros. En primer lugar, pero cuando tienes paz en el medio del problema, puedes tener una solución sabia para poderlo arreglar. Pero también cuando tienes paz en el medio del problema, es porque le estás entregando tu situación a Cristo. Le estás entregando tu problema al Señor. Y todos aquellos que le entregamos nuestros problemas al Señor, tenemos paz. Es por eso que desde que Él llegó allí le dijo a ellos, paz a vosotros. No se preocupen si van a morir, no se preocupen por lo que van a pasar, sino estén en paz. Porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. No creamos nunca que estar en paz es que no hayan problemas. Nunca podemos predicar un evangelio diciendo a la gente, ya vienes a Cristo y todos tus problemas van a ser resueltos. Ven a Cristo y ya no vas a sufrir más. No podemos decir eso. Pero sí podemos decir que tenemos una victoria segura. Y sí podemos decir que cada uno de los problemas que pasamos en Cristo son experiencias. Son experiencias y que Él camina por nosotros así como esos caminantes. No estamos solos. Y si estamos pasando por enfermedades, por tribulaciones y por problemas, ya Cristo los pasó. Y no podemos tenerle miedo a nada de eso, porque eso no es lo principal. Es lo que el Señor dice. Jesús dice, tengan paz, porque yo estoy aquí en persona. Porque cada una de las cosas que pueden pasarnos en la vida no tiene nada que ver, porque nuestra vida es eterna. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que la vida es eterna? Una vez estamos en Cristo, nuestra vida es eterna. A la que vienen enfermedades, que vienen tribulaciones y hasta muerte. La Biblia nos dice que ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, muerte, hambre, necesidad. Nada nos puede separar del amor de Dios
en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte, nada nos puede separar. Así que no tengamos miedo. Cuando aquella gente vio este mensaje de parte del Señor, cuando vieron que era Él resucitado, cuando vieron que era Jesús que estaba allí, a partir de allí perdieron el miedo a la muerte, perdieron el miedo que tenían en vida y comenzaron a predicar el Evangelio de una manera tremenda. Ese es el testimonio que Dios nos dice. Porque Jesús le dijo, yo soy, miren, Dios resucitado. Estoy confirmando mi presencia en medio de ustedes. El Señor confirma su presencia en medio nuestro. El Señor está aquí. Amén. El Señor está aquí con nosotros. El Señor camina con nosotros. Y si algunos estamos enfermos, o si algunos estamos esperando alguna mala noticia, convertimos la noticia en buena, porque vamos a seguir vivos para siempre en la presencia del Señor. Oh, pastor, pero eso está duro. Yo no tengo fe para eso. Seamos sinceros. Algunos podemos estar diciendo eso. Eso está duro. Si el médico ayer me dijo que ya no tengo remedio en esta situación, o el médico le dijo a mi pariente que ya esto no va a dar más, por muy dura que estén las circunstancias, el Señor pasó las cosas peor que nosotros. Y si el Señor murió, ¿por qué no vamos a morir nosotros? Si el Señor pasó por la tortura de la cruz, ¿quiénes somos nosotros? Ahora viene lo bueno. El Señor resucitó y vive para siempre. Y no es un fantasma, no es un espíritu, no es una visión, es su presencia en medio nuestro. Hay gente que quiere buscar al Señor y solamente piensan en espíritu, o solamente piensan en visiones o en sueños. No, el Señor es una realidad que está en medio nuestro. No es que yo me lo soñé, no es que yo me lo imagino, es que el Señor está presente. Y constantemente nos enseña sus manos, nos enseña sus pies, como mismo lo hizo con cada uno de ellos. Jesús dice que abrió su entendimiento. Cuando usted verdaderamente se entrega al Señor, y es un llamado que hacemos en esta mañana, verdaderamente, que nos entregamos. Cuando uno se entrega al Señor verdaderamente, uno puede comprender cada una de estas cosas. Cuando uno se entrega al Señor en alma, en espíritu y en cuerpo, dice que tu mente se abre. Se abre tu entendimiento. Y dice que en algún momento que el entendimiento de ellos comenzó a abrirse y ya comprendieron lo que estaba pasando. Y esto es muy importante, porque no es solamente lo espiritual o lo que tú puedas creer, porque hay mucha gente que cuando se habla de espiritualidad o de espiritual, como que se alejan del intelecto, y no, es una sola cosa. Y quiero que entendamos eso. Lo que venga del intelecto, de tu inteligencia, también tiene que ver con tu espiritualidad. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no podemos explicar científicamente, que no lo podemos explicar de una manera coherente, porque es parte de nuestra experiencia de fe. Y a eso el Señor nos llama, a una experiencia de fe. Eso es parte de nuestra experiencia. Y nadie puede narrar con lógica su experiencia. Cada quien tiene su experiencia con Dios de diferente manera. Y nadie puede meterse en eso porque cada quien tiene. Alguien decía que las personas espirituales no juzgan la experiencia de otros, porque cada quien tiene su experiencia con Dios. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios está presente con nosotros. Es que aquel Mesías que en unos momentos antes habían matado, que en unos momentos antes habían torturado, que en unos momentos antes habían acabado con él, al tercer día iba a estar resucitado. Y que ese Mesías que padeciera o que padeció, resucitó y que lo salvó y que lo limpió de todo pecado. Qué hermoso es vivir esa experiencia.
El destino de Cristo no fue nada casual, ni fue un capricho de Dios. No fue un capricho de un Dios cruel. No fue un capricho de un Dios malvado o de un Dios que quería hacernos daño, un Dios que quiere que tú y yo estemos en sufrimiento. ¿Ustedes saben por qué pasó todo eso a Cristo? ¿Ustedes saben por qué Cristo fue a la cruz? ¿Usted sabe por qué Dios envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz? Porque te ama. ¿Por qué te ama? Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. ¿Vida qué? Eterna. Por eso, hermanos, tal vez hoy nos estará faltando un poco de fe. Tal vez hoy nos estará faltando un poco esa capacidad de sorpresa, de asombro y de alegría. Pero el Señor hoy nos está llamando a que nos atrevamos, a que afrontemos nuestra fe, a que veamos la realidad del resucitado y que nos abramos a la nueva vida que el Señor nos está sugiriendo. Eso es algo tremendo. Y todo esto viene producto de algo que es fundamental, y quiero que ustedes presten mucha atención a esto, y quiero cerrar con esto. El Señor nos llama a que nos abramos a la vida eterna, a que nos abramos a su presencia, a que nos abramos a una nueva vida. Pero nada de esto puede pasar si no hay un encuentro real con el Señor Jesucristo. Usted puede tener en su mente muchas cosas. Ellos pensaban que era un fantasma, pensaban que era un espíritu, pero no era así. Era el hombre que estaba ahí en carne y hueso. Y usted puede experimentar la presencia de Dios cuando usted se encuentra con el Señor, verdaderamente. No solamente con argumentos, no solamente desde un plano que usted puede ver otra cosa y usted puede argumentar, no, usted puede encontrarse hoy con el Señor Jesús desde la realidad. Pruébelo. Hay tres cosas que son importantes para un encuentro. No voy a preguntar cuántos se han encontrado con el Señor, pero hay tres cosas que quiero que usted se vaya pensando en eso. Y hay tres cosas que son importantes para un encuentro. Número uno, el contacto. Número dos, la tangibilidad. No sé si estará bien dicha la palabra, algo tangible, que usted pueda entenderlo. Y la convivencia. Son tres cosas importantes en un encuentro. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor, ese contacto, sentirlo ahí y convivir con Él. Para hacerlo un poco más entendible, podemos decir que es mirar, tocar y palpar. Y eso fue lo que Él hizo, que nos apareció en este texto. Miren, toquen, palpen. Jesús estaba encontrando con ellos. Es reconocer su presencia y también las consecuencias de eso, porque después que usted viene a un encuentro, después que usted tenga un encuentro, que tiene un encuentro, una experiencia con Dios, hay consecuencias. Nadie que ha tenido un encuentro con el Señor se ha quedado sin consecuencias. Nadie que ha tenido un encuentro con el Señor se ha quedado sentado. Todo aquel que se ha encontrado con Dios ha salido a traer a otros a su presencia, a enseñar a otros lo especial que es ese encuentro con Dios y a hablar de esa fe que no tenía. Usted puede decir, pastor, yo todavía no tengo mucha fe, yo tengo muy poca fe o no tengo prácticamente ninguna, solamente el poquito de combustible de fe que tengo para venir a la iglesia. Es un poquito así que además que me alcanza para venir, y a veces si no me llama Gloria a mitad de semana, ni me acuerdo que el domingo tengo que ir. Fíjense qué poquito combustible tengo de fe. Tengo
vaya, un llegue, como decimos nosotros. Ellos que habían estado con el Señor, que habían visto todo, tenían menos, pero se encontraron con Jesús. Jesús fue a su encuentro. No nos neguemos, hermanos, a ese encuentro con Dios. No nos neguemos a ese encuentro y no nos neguemos a vivir esa consecuencia. Yo les pido en esta hora que hay un canto que cantábamos al principio hoy en el preludio. Es un canto que todos se saben, no tenía que estar ahí en la pantalla. Pero aquí está el Señor. Aquí está su presencia. Jesús nos está llamando en esta mañana a vivir esa experiencia. ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia hemos visto hoy? ¿Cómo podemos resumir todo esto que hemos hablado hoy en la Escritura? La experiencia del encuentro. Tal vez muchos de nosotros o muchos de ustedes han llegado a los pies de Cristo porque alguien nos los ha dicho. Hemos llegado a los pies de Cristo porque tal vez intelectualmente hemos entendido en la Escritura que Jesús está vivo, pero necesitamos ese encuentro con Dios. Ese encuentro que después que sacamos de ese encuentro es ese fuego que tenemos adentro, el cual no podemos contenernos. Esas ganas de que otros puedan sentir lo que yo estoy sintiendo. Ese deseo de que otros vivan lo que yo estoy viviendo. Ese encuentro lo necesitamos con el resucitado. Ahí están sus manos, ahí están sus pies. Aunque tengas muy poquita fe o casi ninguna, que eso te sirva para tú decir: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero, Señor, tener esa experiencia de palpar, de tocar, de convivir contigo. No perdamos esa oportunidad que el Señor hoy nos está dando, hermanos. Para que podamos ser verdaderamente, como dice acá el último texto que leíamos. Si usted está aquí conmigo, estoy ya en el 48. Una vez que usted viva esa experiencia, dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Que nadie nos diga nada. Que no vengamos porque alguien me dijo, porque yo pienso. No, yo soy testigo de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo soy testigo de lo que el Señor va a hacer en mi vida. Yo soy testigo de la obra de sanidad que Dios está haciendo en mí. A eso Dios nos está llamando en esta mañana. Que nadie nos convenza, sino que seamos nosotros viviendo cada día esa convivencia con el Dios de la vida. No nos resistamos más al Señor. Hace poco alguien decía: si alguien te invita a la iglesia, es porque Dios te está llamando. Y si Dios te está llamando, no le des más largo el llamado de Dios. Si alguien en esta mañana que está aquí todavía no ha aceptado al Señor, y puede decir: ay, pastor, todavía me falta un poquito, quiero aprender más, quiero entender más. Comienza por aceptarle en tu corazón y por vivir esa experiencia. Y lo demás va a venir. Si alguien en esta mañana que no conoce a Cristo y quiere aceptarlo como Señor y Salvador, hoy hay una oportunidad, un compromiso con el Señor. Pero también cada uno de nosotros que podemos estar viviendo una vida de fe y no hemos sido todavía testigos, no hemos tenido la experiencia de ese encuentro con el Señor, hay un llamado también de parte de Dios. El Señor no quiere que seamos simples seguidores. El Señor quiere que tú y yo seamos testigos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Qué importante es ser un testigo. No porque me dijeron, no porque yo creo, no porque yo entiendo, porque yo lo viví, que yo lo vivo, porque yo estoy ahí.
ayude a caminar. Yo les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Aquí está su presencia. Aquí lo vamos a mover y por eso lo adoramos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu presencia está en medio nuestro. Porque sabemos que aunque muchas veces estemos comentando de enfermedades o estemos pasando por enfermedades y solamente hablemos de eso, de cómo los médicos van a resolver el problema, o cómo también dilatamos un poco más nuestra vida en esta tierra, que estemos conscientes que nuestra vida es eterna y que estemos conscientes, oh Dios, de que lo principal es estar en tu presencia. Pero no solamente la presencia que está en el cielo, sino desde aquí y ahora, desde este momento. Yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestra comunidad, por nuestra iglesia, que podamos ser verdaderos testigos tuyos. Y que como producto de esa experiencia pueda llegar ese avivamiento que tanto estamos esperando, Señor. Porque el avivamiento viene cuando hay un encuentro contigo. El avivamiento viene cuando no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo entiendo, sino es lo que tú me dices, Señor. Tú estás aquí en esta hora. Yo te pido, Señor, que tú alimentes tanto nuestra fe que podamos verte como ellos te vieron. Que podamos ver tus manos. Que podamos ver tus pies. Que podamos comer contigo. Qué hermoso. Qué convivencia más linda la de ese encuentro. Donde todos compartieron contigo, comieron contigo, te escucharon. Y fue una experiencia que marcó su vida para siempre. Y te pido, Señor, que esta experiencia podamos vivirla cada uno de nosotros contigo. Y que podamos seguir hacia adelante en este camino de fe. En este camino, Señor, hacia la eternidad. Porque sabemos que la muerte no es el fin, sino que la muerte es una mudanza o una nueva experiencia contigo. Gracias, Señor, porque podemos decir que vivimos desde ahora y para siempre, como tú nos has enseñado y como tú nos diste el ejemplo. Sigue bendiciendo a tu pueblo y sigue hablándonos, oh Dios, para que podamos traer a otros y que otros puedan entender y vivir esta experiencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.